Mostraremos y explicaremos la motherboard y sus partes más importantes. La motherboard es una tarjeta de circuito impreso en la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la RAM y las ranuras de expansión y otros dispositivos. De las que hablaremos son procesador, tarjeta gráfica, puente norte y sur, ranuras, tarjeta RAM, tarjeta de red, zócalo y panel trasero. El microprocesador es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de un computador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. Solo se ejecuta instrucciones programadas en el lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor. Ranuras de expansión. Una ranura de expansión es un elemento de la placa base de un computador que permite conectar a esta una tarjeta o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. En las tarjetas madre de tipo LPX, las ranuras de expansión no se encuentran sobre la placa, sino en un conector especial denominado riser card. Las ranuras están conectadas entre sí. Una computadora personal dispone generalmente de 8 unidades, aunque pueden llegar hasta 12. Los tipos de ranura de expansión son ISA 8, ISA 16, BESA, PCI, PCI Express, Audio Modern Rise, ranura CNR y AGP. El puente norte es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituye el corazón de la placa, como formato ATX, y por tanto no es un término utilizado antes de la aparición de este formato para computadoras de escritorio. También es conocido como MCH, concentrador controlador de memoria. En sistemas Intel y GMCH se incluye el controlador del sistema gráfico. El puente sur es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. El zócalo es un sistema electrónico de soporte y conexión eléctrica instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un microprocesador. Se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya variedad de componentes permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base soldándolo, como sucede en las videoconsolas. Ejemplos de zócalo de la familia AMD son socket 462, socket F, socket 939, socket 940, socket AM2, y de la familia Intel socket 423, socket 370, socket 478 y socket 775. Tarjeta gráfica de video.
Es una tarjeta de expansión para una computadora u ordenador encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformándolos en información comprensible y responsable en un dispositivo de salida como un monitor o un televisor. Las tarjetas gráficas más comunes son las disponibles para las computadoras compatibles con la IBM PC debido a la enorme popularidad de estas, pero otras arquitecturas también hacen uso de este dispositivo. La memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio, o sea en inglés Random Access Memory, es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades de cómputo. Se denomina de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. La conexión con los demás componentes se realiza por medio de un área de pines en uno de los filos del circuito impreso, que permite que el módulo, al ser instalado en un zócalo apropiado de la placa base, tenga un buen contacto eléctrico con los controladores de memoria y de las fuentes de alimentación. Los primeros módulos comerciales de memoria eran SIP, de formato propietario, es decir, no había un estándar entre distintas marcas. Y otros módulos propietarios bastante conocidos fueron los RIM, ideados por las empresas RAM. Tarjeta de red. Tarjeta de red o adaptador de red es un periférico que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. A la tarjeta de red también se le llama NIC, NIC, por Network Interface Card, en español tarjeta de interfaz de red. Hay diversos tipos de adaptadores en función del tipo de cableado o arquitectura que utilice en la red, pero actualmente el más común es del tipo Ethernet, utilizado una interfaz o conector RJ45.